Ok, bueno, pues vamos a estudiarnos ya que pudimos superar esta dificultad. Gracias nuevamente por su presencia, ¿verdad? Por su tiempo que han dedicado para estar aquí con nosotros y considerar este tema. Yo creo que estudiar sobre la familia, hermanos, siempre es un tema bien importante. Es un tema muy necesario, ¿verdad? En la iglesia. Am, yo he visto, ¿verdad? A través de mi experiencia, un mal que lamentablemente no hemos podido superar, ¿verdad? Y que yo he visto que generación tras generación se va repitiendo, ¿verdad? Y tiene que ver con la deserción de los hijos, de hermanos. Les decía, hermanos, que un problema que a veces sucede mucho en la iglesia es la deserción de nuestros hijos en cuanto a las cosas de Dios. A veces nuestros niños, ¿verdad? Crecen en el ambiente de la iglesia, los llevamos a las reuniones, a los servicios, tienen pues cierta relación con los hermanos en la congregación, pero pues van creciendo y dejan de ser niños, se convierten en jovencitos, adolescentes, y una de las cosas que muchas veces pasa es que ellos, alcanzando cierta edad, simplemente se alejan de las cosas de Dios, se van de la iglesia. Este, y, y bueno, esto se repite, hermanos, y como que no hemos aprendido a solucionar este problema. Y yo me refiero más que nada a las iglesias hispanas, es donde yo he visto esta situación. Eh, y, y nos pasa, ¿verdad? A veces viene una generación de niños muy bonita, van creciendo los niños y luego perdemos gran parte de ellos, ¿verdad? Y luego vienen otros niños detrás de ellos y crecen, se convierten en jovencitos y luego perdemos bastantes de ellos. Y así sucesivamente va pasando y va pasando una generación y otra y vuelve a suceder el problema y tal parece que no aprendemos la lección. El amor a nuestros hijos, hermanos, es bien importante. Y es bien importante para poderlos criar correctamente. Y es importante tener un concepto correcto de lo que es el amor. A veces pensamos pues que el amor simplemente es proveer a nuestros hijos juguetes y ropa y cosas así, pero abarca mucho más que eso. Y la iglesia necesita familias fuertes. A veces hay deficiencia en las congregaciones y por ejemplo, un mal también que existe es que muchas iglesias no alcanzan la madurez, no alcanzan a la organización que Dios quiere, que Dios demanda, la organización bíblica en las escrituras, con ancianos, con diáconos. Y muchas veces no se llega a tener esta organización porque hay deficiencia en las familias, porque muchas veces nuestros propios hijos nos descalifican para llegar un día a ser un anciano o un diácono de la iglesia. Y mientras no haya esta organización, las iglesias sufren muchas problemáticas porque no hay la suficiente madurez, ¿verdad?, en aquellos que dirigen y toman decisiones en la iglesia. Y por eso, hermanos, es importante hablar acerca de este tema, el amor a nuestros hijos. Y hay muchas cosas que podemos considerar y vamos a ver solamente lo que nos complete el tiempo y si Dios lo permite, la próxima semana continuaremos viendo otras cosas. El amor a nuestros hijos. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, y en el versículo 4 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. La base de cualquier relación, hermanos, siempre va a ser el amor, porque el amor nos lleva a buscar el bienestar de los demás, el bienestar de las personas a las cuales nosotros amamos. El amor nos mueve a hacer lo que es mejor para otros. Si nosotros amamos a nuestros hijos, vamos a procurar hacer lo que es lo mejor para ellos, ¿verdad? En todo aspecto. No solamente en lo material, sino espiritualmente hablando. ¿Verdad? En ese sentido, ¿qué cosas el amor nos debe de mover a los padres a hacer y no hacer? Si de verdad amamos a nuestros hijos y estoy seguro que los amamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosas deberíamos de hacer y qué cosas no deberíamos de hacer? ¿Verdad? El amor no siempre es fácil, el amor no siempre es placentero. El amor en muchas situaciones, hermanos,
es difícil de expresar y es difícil de demostrar. A veces requiere esfuerzo, sacrificio, requiere mucho trabajo, mucha diligencia. A veces se va a necesitar de firmeza, de dureza de parte de nuestra como padres para demostrar a nuestros hijos lo mucho que les amamos. Vamos viendo algunos detalles, hermanos, en esta lección y es un tema amplio, como les decía, y quiero ser breve, ¿verdad? No ahondar tanto en cada cosa, pero vamos viendo algunos ejemplos. Si de verdad amamos a nuestros hijos, los padres debemos amarnos también, ¿verdad? Y esto es indispensable. En la escritura, en Efesios 5:25, dice el apóstol Pablo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Los maridos tienen que amar a sus esposas, dice la palabra de Dios. Cuando Pablo escribe a Tito en el capítulo 2, verso 4 de su carta, dice que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Ahora vemos, ¿verdad? La contraparte, las esposas deben de amar a sus maridos y a sus hijos. Entonces debe haber un amor mutuo, ¿verdad? Entre cónyuges. Esto es algo bien, bien importante. Los padres que de verdad aman a sus hijos deben de empezar por amarse entre ellos y deben de ser fieles a su pacto matrimonial. Un día decidimos contraer matrimonio, un día delante de muchas personas, delante de un juez, delante de Dios, ¿verdad? Hicimos un juramento a nuestro cónyuge y prometimos ser fieles, ¿verdad? En la salud, en la enfermedad, en la prosperidad, en la pobreza, en cualquier circunstancia, hasta que la muerte nos separe. Lamentablemente, hoy en día la sociedad moderna, ¿verdad? Aboga por una relación en la cual, pues, muy fácilmente los matrimonios se separan, muy fácilmente se dan los divorcios, no luchan por su relación. Eh, en este país hay cientos de miles, ¿verdad?, de divorcios por año y yo creo que en la mayoría de los países también hay un índice alto de divorcios. Y los esposos, ¿verdad? a, a la primera que tienen dificultades o problemas, a veces optan por separarse, ¿verdad? Y cada quien por su lado. Y él se separa de ella, ella también, y luego al poco tiempo él ya se buscó otra mujer, ella ya se buscó otro marido, y ¿saben quiénes son los que más sufren? Los niños, los hijos, ¿verdad? Pero a veces no ven eso. A veces los padres son bien orgullosos y solamente buscan su propio bienestar y se olvidan que han hecho un pacto, ¿verdad?, de fidelidad por el resto de sus días y que tienen una familia, tienen hijos que Dios les ha dado, pero no les preocupa eso, ¿verdad? Ellos se preocupan más por sentirse bien como individuos. En Mateo 19, verso 9 dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Dios, hermanos, Dios cuando une a dos personas, ese vínculo matrimonial es indisoluble. Solamente hay dos cosas que pudieran romper ese vínculo, ese yugo, que es la muerte y el divorcio, única y exclusivamente cuando es por causa de fornicación, es lo que dice el Señor. Pero cualquiera que repudia a su mujer por otra causa, ¿verdad?, está actuando en contra de la voluntad de Dios. Ninguno de los dos cónyuges jamás debería desear que su matrimonio termine. Cuando hay problemas, cuando hay dificultades, esa no es la solución. No debe de estar pensando ni planeando, ¿verdad?, separarse de su marido o de su mujer. Los hijos merecen la seguridad de saber que su hogar siempre estará allí, ¿verdad? Y menos los cristianos. Yo entiendo que la gente del mundo lo haga y que en nuestra sociedad cada vez sea más fácil la separación, el divorcio, pero los cristianos no. Y tristemente yo lo he visto en la iglesia en muchas ocasiones y he sabido en muchas partes donde hermanos de buenas a primeras se separan y viven siempre de pleito y de problemas y las pobres criaturas son las que más sufren y el día de mañana pagan las consecuencias ellos.
Los hijos no merecen eso. La sociedad moderna defiende el divorcio. Dicen que los niños lo van a superar pronto, que se van a adaptar, que no hay problema por ellos, que van a terminar por entenderlo. Pero ese no es el plan de Dios. No es, hermanos. Y sobre todo, no es amor. Eso no es amar a los hijos. Esa es una actitud egoísta de los padres. El divorcio es increíblemente traumático para los hijos, dejando por lo general cicatrices para toda la vida. Afecta en muchos aspectos la vida de esos niños. Ellos sufren mucho. Si algo les duele a los niños, si algo es su peor pesadilla, es ver a sus hijos pelear, es ver a sus padres pelear, es ver a sus padres separados. Eso les afecta. Sentimientos como vergüenza, como ira, como ansiedad, como el temor a ser abandonado, la culpa, la depresión, el dolor profundo por la pérdida y muchas veces hasta rencor y deseos de venganza pueden inundar el corazón de un hijo cuyos padres se han separado. Si verdad queremos a nuestros hijos, tenemos que procurar, mis hermanos, amar a nuestros cónyuges, hacer todo lo posible por vivir vidas armoniosas, tranquilas, que sea un hogar lleno de amor, como es el plan, la voluntad de nuestro Dios. Debido a sus problemas, muchas parejas llegan a la conclusión de que la única solución es separarse y que cada quien haga su vida por su lado. Y de común acuerdo en ocasiones se separan. Pues sí, lo hacen y no piensan en sus hijos, tristemente, ¿verdad? Pasan por un lado lo que ellos sienten. Lo que necesitan los matrimonios problemáticos no es el divorcio, sino aprender a llevarse bien, ser humildes a la voluntad de Dios, sujetarse a los principios bíblicos para que ellos puedan vivir armoniosamente. La solución nunca, nunca será el divorcio, nunca será separarse. Resuelvan sus problemas, ¿verdad? Platiquen, sean humildes, reconozcan sus errores, corrijan, cambien, esfuércense, pero nunca piensen que la solución es cada quien por su lado. Tú haz tu vida por tu lado, yo hago la vida por el mío, ¿verdad? Y tú te llevas los niños unos días y yo el fin de semana y ahí vamos ajustándonos. Esa no es la solución. Mateo 19, pero el verso 6 dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ese es el plan de Dios. Matrimonios que vivan juntos por el resto de sus días y que nada ni nadie los separe en esta vida. Medite usted, hermano, hermana, en todo aquello que puede hacer para mejorar su matrimonio y hágalo, ¿verdad? No espere que su cónyuge tome la iniciativa. Usted medite en su propia vida. ¿Qué cosas puede hacer para cambiar y mejorar su vida matrimonial y sus problemas se vayan solucionando? En Romanos 12, versículo 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Sí. La palabra de Dios dice que haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Cuando nosotros a lo mejor estamos pasando por problemas, ¿verdad? ¿Qué puedo yo hacer para mejorar la situación? Hacer el bien, dice la Escritura. Hacer el bien. El hierro que es tan fuerte, tan sólido, si le pone ascuas de fuego, va a hacer que se derrita. Y así pasa muchas veces con los corazones duros. Yo sé que a veces hay en los matrimonios hombres o mujeres difíciles, ¿verdad? En cuanto a su carácter o su trato. Pero dice la Escritura, hermanos, que con ascuas de fuego, ¿verdad? Puede hacer que su corazón cambie, haciendo obras buenas, haciendo, ¿verdad? El bien a tal persona y con un carácter humilde, afable, etcétera. Es posible hacer que la persona cambie. Hablen sobre las cosas que necesitan mejorar en su matrimonio, que haya mucha comunicación, que él sepa, ¿verdad? Que ella sepa
Si hay cosas que están causando conflicto, problemas, necesitan saber. A veces no se sabe, simplemente se enojan y hacen coraje y gritan y pelean, pero muchas veces no hay esa comunicación, no se ponen de acuerdo. En Efesios 4, verso 25, dice Pablo, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Hablen, digan la verdad. Dice, porque somos miembros los unos de los otros, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. No se vayan a la cama, ¿verdad? Enojados. No permitan que se haga de noche y continuar con un problema. Arréglense en tanto, ¿verdad? Que todavía hay la oportunidad en ese día de hacerlo. Platique con hermanos o amigos maduros, busque ayuda, también eso es algo bien importante. Si hay ciertos conflictos o dificultades en su matrimonio, busque ayuda. Yo he visto ese mal en la iglesia, tristemente, que muchos hermanos se guardan sus problemas y dicen, es que a mí no me gusta ventilar, ¿verdad?, mis situaciones. No, no es para que lo estén publicando en las redes sociales ni para que lo pongan en el periódico, pero sí buscar hermanos. Si hay ancianos, busque a los ancianos de la iglesia, vaya con el predicador, busque con hermanos de experiencia, hermanos que pueden darle un buen consejo, que puedan ayudarles a encontrar una solución a esos conflictos o dificultades que están teniendo, pero no se quede callado. Haga algo por arreglar sus problemas. No piense que me voy de la casa y ya se acabó, ya no voy a tener problemas más, ¿verdad?, con esta mujer o con este hombre. No. No, busque, agote todos los recursos y todos los medios posibles para encontrar la solución a sus problemas. Proverbios 15, verso 22 dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Buscar esa palabra sabia, ese buen consejo, ¿verdad? Es muy importante también para mejorar, eh, pues, nuestras relaciones, nuestros problemas, ¿verdad?, que a veces tenemos en casa. El punto, hermanos, es que el divorcio nunca será la solución. En Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Honroso. ¿Qué es honroso? La Biblia, en lenguaje sencillo, dice, todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. Usted está casada, excelente, qué bueno. ¿Sí? Considere su matrimonio como algo muy valioso, es honroso, es, desde mi perspectiva, hermanos, desde mi propia experiencia, puedo decir que el matrimonio es muchísimo mejor que la soltería. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Cuando Adán estaba en el huerto y no tenía ayuda idónea. Es muchísimo mejor. Y yo sé que mucha gente habla del matrimonio de una manera sarcástica y piensan que quien se casa ya arruinó su vida. No, no es cierto eso. Si seguimos los principios de la palabra de Dios, el matrimonio es una condición muchísimo mejor, ¿verdad? Pero una vez casados, cuando haya dificultades, cuando haya, ¿verdad?, diferencias, tratar sabiamente de arreglar cualquier problema por el bien nuestro y por el bien también de nuestros hijos. El esposo y la esposa necesitan procurar lo mejor el uno por el otro. También es importante hablar y actuar afectuosamente. A veces hay niños que nunca han visto a sus padres abrazarse o darse un beso. A veces el esposo es duro, es áspero, ¿verdad?, con su mujer, y no debe de ser así. Debe ser afectuoso, cariñoso, igualmente la mujer con su marido, y los niños deben de ver esto en sus padres. Es una manera de demostrar que se aman mucho. También necesitan ser criados en una atmósfera de amor y de buena voluntad. Cuando hay alboroto, cuando hay peleas entre padres, eso produce traumas en los hijos, inseguridades, miedos, etcétera, etcétera. La atmósfera que se respira en casa es bien importante en el desarrollo de nuestros hijos. Cuando los padres aprenden a expresar su amor y su afecto, los hijos tienen una sensación de seguridad
y van a aprender la importancia de mostrar afecto en sus propias familias cuando ellos se casen. Muchos hijos, muchos son los que imitan el patrón que ellos vivieron en casa. A veces los hijos, así como fueron sus papás, así son ellos. Y si nuestros hijos ven esa atmósfera de amor, de armonía, de paz, de tranquilidad, de afecto, pues seguramente ellos van a imitar esto bueno. Así que debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? En el ambiente en el cual estamos criando a nuestros hijos. Otra cosa, hermanos, importante y muy necesaria para demostrar el amor es establecer reglas por el bien de los hijos. También la Escritura nos habla en cuanto a esto. Nunca jamás será bueno para una familia que no haya límites, que no haya reglas o que las reglas no se hagan cumplir. Esto es un error muy grande. Un principio elemental para el bien de todos es que haya reglas y que las reglas se cumplan en casa. ¿Por qué piensa usted que las reglas y los límites son importantes? ¿Qué pasaría, hermanos, si no hubieran? Imagínense el caos, el desorden. Imagínense en la ciudad que no hubiera reglas y que si hubiera, nadie estuviera obligado a cumplirlas. Sería un trastorno. En la familia, hermanos, es exactamente lo mismo. Y la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, en Proverbios 29:15 dice, la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergonzará a su madre. Cuidado, hermanos, cuando no ponemos reglas a nuestros hijos. Y si ponemos reglas, las ponemos muy suavemente, muy sutilmente. Si las cumplen bien y si no las cumplen, pues también no hay problema. No. No estamos criando bien a nuestros hijos y no estamos demostrándoles amor en realidad. Ese hijo va a crecer consentido, va a crecer sin ningún tipo de gobierno y tarde que temprano va a ser una causa de vergüenza para sus padres. El rey David, hermanos, es un triste ejemplo de esto. Y la Biblia, hermanos, nos enseña diferentes casos de hombres, grandes hombres de Dios, ¿verdad? En el aspecto de su fe y su valentía, pero que fallaron, ¿verdad? En este trabajo de criar correctamente a sus hijos, que no establecieron reglas, que no las hicieron cumplir y que criaron hijos ah, necios, hijos eh, irrespetuosos, hijos que no respetaban la autoridad. Dice, por ejemplo, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 1, verso 5, entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. A veces los padres queremos y amamos mucho a nuestros hijos y pensamos que por ese amor tan grande que les tenemos, no hay que regañarlos, no hay que llamarles la atención, no hay que corregirles lo que hagan mal. David es un claro ejemplo de esto. Nunca le había entristecido en todos sus días. Nunca le reprochó, nunca le reclamó, nunca le reprendió en por qué hacía las cosas de esa manera. Y ahora ya siendo un hombre, pues miren, se rebela contra su padre y quiere quitarlo del reino. Su propio hijo. Esto sucede, hermanos, y esta es la consecuencia, repito, de no tener reglas y no hacer cumplir las reglas en casa. Ningún niño nace sabiendo cómo comportarse. Los niños por instinto, desde el momento en que nacen, la única forma de expresarse es llorando, gritando. El niño tiene hambre, él va a exigir. No importa el lugar, no importa la hora, no importa quién esté presente, él va a llorar porque tiene hambre, porque tiene sueño, porque está sucio, porque quiere que lo carguen. Él se va a expresar así llorando. Y él va a ir aprendiendo, ¿verdad? Que al llorar sus padres inmediatamente van a hacer lo que él quiere, ¿verdad? Y es bebé, ¿verdad? Pues entiende,
es la única forma. Ellos no hablan, no tienen otra forma de expresar a sus padres su necesidad. Pero sus padres, a medida que va creciendo, tienen que ir poniendo en la mente de ese niño enseñanza de lo que debe de hacer y de lo que no debe de hacer, de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Si nosotros como padres no hacemos este trabajo, los niños van a ir creciendo y van a ir creyendo que esa es la forma correcta de, de pedir las cosas, ¿verdad? Aun cuando ya no son bebés, aun cuando ya saben hablar, aun cuando ya saben correctamente pedir, no lo van a hacer. Van a exigir, van a demandar, van a gritar, van a llorar, van a hacer berrinche, ¿verdad? Y los papás, si no les enseñamos que eso no es correcto, lo van a seguir haciendo siempre. Y van a llegar a ser hombres y mujeres, ¿verdad? Y va a pasar lo que David con sus hijos. Nos va a pasar exactamente lo mismo. Hay señales, hermanos, de que un hijo está creciendo con sentido, de que no ha sabido respetar las reglas ni la autoridad de sus padres. Muchas veces este tipo de niños no ayudan en casa, ¿verdad? Al contrario, ellos piensan que tienen el derecho de hacer todo el desorden que ellos quieran y que al cabo papá y mamá, ellos tienen que encargarse de arreglar todo lo que yo destruya y deshaga. Los berrinches son muy frecuentes, los gritos, ¿verdad? La manera de dirigirse a los padres, se tiran al suelo, patalean, lloran y hasta que papá o mamá hacen lo que ellos dicen. Esos son berrinches. Otra característica es que normalmente nos avergüenzan en público, en la iglesia, en la reunión de la iglesia, cuando vamos de visita a casa de los hermanos, cuando recibimos visitas en nuestra casa, cuando andamos en la tienda, ¿verdad? En diferentes lugares, esos niños le van a dejar en vergüenza. Cuando usted ve a un niño así, ¿verdad? Que le grita a sus padres, que se rebela contra ellos, que le hace berrinche y se tira al suelo y grita y patalea porque su mamá no le quiere comprar el dulce. Esos hijos no han aprendido, no se les ha enseñado correctamente, ¿verdad?, a obedecer. Esos niños hay que rogarles para todo, hay que suplicarle, ándale, mi hijo, por favor, hazme esto, pórtate bien. De una manera, hermanos, que el papá casi tiene que arrodillársele y suplicarle para vida de que haga algo. Para todo hay que rogarle. A veces hay que sobornarlo, ándale, y te voy a comprar un dulce y te voy a comprar el juguete, pero mira, quiero que te portes bien en la iglesia y quiero que hagas tal o cual cosa. No, eso no es correcto. Pero muchas veces los papás cometemos el error porque los queremos mucho a nuestros hijos, tanto los amamos que hay que sobornarlos para que nos hagan caso. Eso no está bien. Cuando el niño nunca está satisfecho con nada y ten esto, no, no quiero, y se lo tira por la cabeza, y bueno, ten esto otro, no, 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 y con nada está satisfecho el niño, ¿verdad? Todo es berrinche y todo es insatisfacción y gritos y llanto y lamento. No, alerta, hermanos, cuando esto pasa en nuestra casa, cuando esos niños intentan controlar a los adultos. Los niños tienen bien tomada la medida de los papás. Los niños los conocen perfectamente. Los niños es como una liga, ¿verdad? Que uno la estira, la estira, la estira, y uno sabe hasta dónde aguanta y hasta dónde se va a reventar. Y los niños saben estirar la liga al máximo y sacar el mayor provecho posible, ¿verdad? Y muchas veces son los niños los que mandan, son los niños los que dicen qué hay que hacer. Son los niños los que le dan la dirección a los padres y los padres son los que tienen que obedecer a los niños. El control lo tienen los niños en muchas ocasiones. A veces usted le habla al niño y le ignora. Haz de cuenta que le está hablando a la pared, que le está hablando a un palo seco, ¿verdad? Y no hacen caso. Eso no es correcto. Esas son señales de que nuestro hijo está creciendo con sentido, ¿verdad? Sin gobierno, que no ha sabido uno como padre, ¿verdad?, establecer reglas y hacerlas cumplir. Eso habla mal de uno como padre o como madre. Hermanos, para no malcriar a un hijo debemos establecer límites claros y sencillos, que le queden en la mente del niño, ¿verdad? Claro lo que es correcto hacer, lo que queremos que ellos hagan.
Sencillo, no vamos a ponerles cosas que estén fuera de sus límites o de sus capacidades, cosas claras. Si jugaste, sacaste sus juguetes, quiero que al terminar los guardes, los pongas ahí en la caja de los juguetes y que recojas todo lo que dejes tirado. Que el niño lo entienda, ¿verdad? Y que lo haga. ¿Sí? Al imponer un límite, hermanos, debe de ser obedecido siempre. A veces que dicen los papás, no, pues es que ya sabe que tiene que recoger los juguetes, pero pues no lo hace. Y no lo hizo, ¿y qué? ¿Cuándo va a aprender a hacerlo? Si usted le está diciendo algo al niño, el niño debe de entender que debe de obedecerlo. Si el niño lo entendió, le quedó claro en su mentecita, comprendió perfectamente la instrucción que se le dio, ¿verdad? El niño tiene que aprender que debe de obedecer. Y uno como padre tiene que enseñarles a obedecer. Si no les enseñamos, los estamos mal criando a nuestros hijos. Nunca debemos rendirnos ante sus súplicas, ante su llanto y mucho menos ante sus berrinches. Hermano, no cometa ese error. Eso es lo que van a hacer los niños. ¿Sí? Ellos van a llorar, van a gritar, van a patalear y van a hacerle un escándalo para no hacer lo que usted le está mandando. ¿Sí? O para seguir una instrucción o para sujetarse a una regla. Si usted cede, usted le está enseñando al niño que él puede ganar simplemente haciendo un berrinche. Y esa es la enseñanza. Entonces, cada vez que usted le pida algo, va a hacer lo mismo. Y lo está malcriando. Eso no lo debemos de hacer. Tenemos que hacer que nuestros hijos nos convenzan, ¿verdad? Que ellos, hermanos, se esfuerzan realmente por hacer aquellas cosas que les estamos pidiendo. Exíjale que cumpla con sus obligaciones antes de jugar. Sí. Hoy en día, mis hermanos, una de las cosas, uno de los males, y yo veo que esto va a traer consecuencias en la iglesia, tarde que temprano. Los aparatos electrónicos han dominado recientemente la vida, la mente, el corazón de nuestros hijos. Sí, a veces hasta en los adultos. Pero para muchos padres es bien fácil eh, controlar un hijo dándole un celular, dándole una tableta, ¿verdad? Porque ha de cuenta que no hay niño en la casa. El niño se sienta en el sillón y ahí está. Puede pasarse todo el día y toda la noche. Y para los padres es bien cómodo, ¿verdad? Este, mantenerlo ocupado de esa manera. Pero les estamos haciendo un mal. Les estamos haciendo un mal. A veces, hermanos, cometemos el error de nosotros mismos propiciar una adicción en nuestros hijos que les afecta en su carácter, que les afecta en su conducta, que les afecta en sus responsabilidades. Yo no digo que está mal prestarle el teléfono al niño o darle una tableta o un videojuego, pero ese tipo de cosas deben tener límite. Y los niños muchas veces no quieren sujetarse a los límites. Usted se lo da 1 hora, está bien, pero si se lo da 6, 7, 8 horas al día para no tener problemas y no batallar con los niños, usted está cometiendo un error. No lo haga, hermano. No lo haga, hermano. Los niños tienen que aprender que hay cosas más importantes que eso y hay que enseñarles también a tener responsabilidades. Y si se portan bien y si son obedientes, hay que premiarlos. Y si les gusta un juego en particular, pues déle oportunidad de que juegue con tiempo limitado, ¿verdad? Pero exíjale que cumpla con sus obligaciones antes de jugar. No tema decepcionarlo. A veces a los padres, ¿cómo nos puede eso? ¿Verdad? No sé qué es lo que a veces hay en la mente de algunos. Pensamos tal vez que nuestros hijos nos van a aborrecer, que nos dejarán de querer y pobrecitos. Pero no, hermano, no va a pasar nada de eso. Si usted hace las cosas de una manera correcta y sigue los principios de la palabra de Dios, ese niño no va a dejar de amarle. Y cuando sea grande le va a agradecer que usted le haya establecido límites, que haya sabido poner reglas y que las haya sabido hacer valer. ¿Verdad? No tema decepcionar a los niños. Deje que se esfuercen por conseguir lo que quieren. A veces queremos darles todo a manos llenas, ¿verdad? Todo lo que ellos quieran, todo lo que les guste.
juguetes a montones, juegos, videojuegos de toda clase, y queremos apapacharlos en ese sentido que decimos a veces, yo quiero que mi hijo tenga todo lo que yo no tuve cuando fue niño, y les damos a manos llenas. Cuidado, ¿verdad? Está bien, ¿verdad? Proveer y entretenimiento y hay cosas que les gustan y sus juguetitos y todo, pero ellos tienen que aprender también a esforzarse en conseguir lo que ellos quieren o les gusta. Si no hacemos esto, hermanos, corremos el riesgo de estar malcriando a nuestros hijos. Muchos padres frustrados se preguntan, ¿por qué mi hijo no me obedece? A mí a veces hermanos o hermanas me escriben o me preguntan, hermano, ¿qué hago? ¿Por qué mis hijos no me obedecen, no me hacen caso? Y en la iglesia, en la reunión, batallo bastante con ellos y están llorando y quieren el juguete y quieren estar comiendo y quieren estar corriendo por los pasillos. ¿Y qué hago? ¿Por qué no me hacen caso mis hijos? La respuesta es muy simple. No se les ha enseñado a obedecer. Simplemente es eso. Los niños son niños. Los niños traen su mente, ¿verdad? Limpiecita. Ellos se van formando en base, ¿verdad? A su entorno, en base a su propia experiencia, según en casa se vayan dando las cosas. Y ellos van a ir moldeando su carácter y su personalidad en base a como nosotros permitamos que así sea. Si nosotros no les hemos enseñado a obedecer, no nos van a obedecer. Si en la casa no nos obedecen, no nos van a obedecer allá en el supermercado, ni en la reunión de la iglesia, ni cuando estemos en visita con algunos hermanos, ni en ningún lado. Vamos a siempre a estar batallando y nos van a dejar en vergüenza frente a los demás. Sí. Y por mucho que queramos a nuestros hijos, por mucho que los amemos, no pensemos, hermanos, que, que el ser estrictos y poner reglas con ellos es falta de amor. No, no lo es. Por el contrario. Por amor a nuestros hijos hay que ponerles límites y reglas y sobre todo enseñarles a cumplirlas. Entendiendo, hermanos, ellos y nosotros que la desobediencia conlleva consecuencias. Si ellos no respetan las reglas, deben de saber que hay consecuencias. Si ellos no respetan las reglas, yo debo de proponerme que haya consecuencias. Si yo dejo pasar las cosas así nada más, no van a aprender a obedecer nuestros hijos. ¿Sí? En Efesios 6, versículo 1, dice la palabra de Dios, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Justicia es la virtud de darle a cada quien lo que le corresponde o lo que se merece. Y los hijos, por justicia, deben de obedecer a sus padres. Merecen los padres obediencia. Dice el 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La palabra de Dios lo dice, los hijos necesitan obedecer a sus padres en todo, en el Señor, lógicamente. En Colosenses 3:20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Sí? Y desde que son pequeños, hermanos, desde el momento en que nacen, necesitamos hacer este trabajo. Los límites muchas veces deberán ser aplicados con firmeza, con un tono de voz seguro, con un gesto serio en el rostro. Cuando los límites se dan muy suavemente, ándale, mi hijo, sí, por favor, sí, ¿verdad? A veces así queremos hablarle a los hijos, ¿verdad? Cuando se trata de establecer límites. El niño piensa, a él le queda en su mente la impresión de que tiene la opción de obedecer o de no obedecer. Si usted se lo dice así suavecitamente, ¿verdad? Como de una manera, ¿cómo le diré? Cuidar que el niño, ¿verdad? No se vaya a ofender o no sé qué es el pensamiento en algunos. Pero si usted quiere que el niño haga caso, tiene que hablarle con firmeza, que vea que usted no está jugando y que no le está dando la opción a que si no quiere que no lo haga. No, si usted le está dando una instrucción, él debe de saber que tiene que hacerlo. Desde el momento en que ve su rostro, ve su expresión, oye su voz, su tono de voz, le tiene que quedar bien claro y él debe saber, no hay opción, ¿verdad? Para no hacer lo que mi papá o mi mamá me está diciendo. Cuando los hijos exceden los límites, cuando son desobedientes a las reglas, cuando son irrespetuosos
o que son mentirosos, o son berrinchudos. La Biblia, hermanos, la palabra de Dios nos dice cómo amarlos y cómo darles sabiduría. Los niños son necios por naturaleza. La necedad está ligada a su corazón. Como padres tenemos que ayudarles, los amamos tanto a nuestros hijos que tenemos que ayudarles a que se quiten estas cosas de ellos. No permita que su hijo le falte al respeto. No permita que su hijo le mienta. No permita que su hijo le haga berrinchitos o que sea desobediente a las reglas que usted le ha dejado en claro. No. Dice la Escritura, Proverbios 13:24, dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece más el que lo ama. Ese es el punto, mis hermanos, el amor a nuestros hijos. El que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Sí? Entonces los padres dicen, ¿qué hago? Y se jalan los cabellos, no sé qué hacer con este niño, con estos niños. Ámelo, ámelo, como dice la Biblia. Ayúdele a ser sabio. ¿Cómo? Corrigiéndolo desde temprano. Cuando habla de castigo, hermanos, pues es que es lo que la palabra de Dios nos dice, nos enseña. Castigo muchas veces se requiere para hacerlo entender, para enseñarlo a respetar, para enseñarlo a obedecer, para enseñarlo a cumplir las reglas. Sí. Desde temprano lo corrige. Hay padres que dicen, no, es que están muy chiquitos, todavía ellos no saben. Me dijo una hermana una vez que hablé con ella por su niño, es que están muy chiquitos, hermano. Le digo, entonces, ¿cuándo piensa usted que ellos se van a portar bien? Si ahorita se portan mal porque están chiquitos, ¿cuándo se van a portar bien? Pues cuando tengan como unos 5 años. Le digo, bueno, cuando tengan 5 años veremos. Hace poco los niños están para cumplir 5 años. Tuvimos la oportunidad de verlos, no, hombre, están terribles. Pero eso no es algo que se quita solo. A veces los padres piensan que por la edad simplemente se van a corregir. No, van a llegar a los 5, a los 8, a los 10 y va a ser lo mismo, pero en diferentes escalas. Sí. Otro nivel de travesuras, otro nivel de desobediencia, otro nivel de falta de respeto, pero, pero el problema va a seguir. Mientras no se corrija al niño. Proverbios 29:15, hay muchos textos que hablan de esto, dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Sí? ¿Quiere que su hijo sea sabio? Dice que la vara y la corrección dan sabiduría, dice la Biblia. ¿Quién somos nosotros para decir lo contrario? ¿Sí? Capítulo 23, verso 14 de Proverbios dice, no rehúses, no te niegues corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Yo sé que mucha gente dice, es que los tiempos han cambiado, ya no es como antes, ahora es diferente. No, hermano, la palabra de Dios no cambia. Los niños siguen siendo igual que como eran antes, y la disciplina funciona igual que como funcionaba antes. Y si no la aplicamos, va a pasar lo mismo. La Biblia habla de la necedad. La Biblia habla, hermanos, de hijos rebeldes, desobedientes. El mismo David, ¿hace cuántos años pasó esto? Las consecuencias van a ser las mismas. Y si funcionaba antes, va a funcionar ahora también. Sí, hermanos, aunque a veces digan que somos de la vieja escuela, pues sí, la palabra de Dios tiene sus años que fue escrita, pero sigue trabajando, hermanos, como desde el momento en que Dios inspiró a los hombres para que la escribieran. Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La necedad será alejada con la vara, hermanos, de la corrección. La disciplina y corrección a los hijos se resume a la autoridad de Dios y no a la inspiración, perdón, a la autoridad de Dios y a la inspiración de las escrituras. Hermanos, a veces hay gente que critica, a veces hay gente que dice, no, ¿por qué le pega al niño? ¿Por qué lo castiga? No, está chiquito, déjelo. Los psicólogos, hermanos, hay tantos libros donde hablan de que los niños se van a traumar si uno los castiga.
La Biblia, hermanos, dice lo contrario. Habrá quienes cuestionen nuestra inteligencia o nuestro proceder, pero al final no es a nosotros, sino a Dios a quien están cuestionando. Y acuérdese, mi hermano, mi hermana, Dios siempre es más inteligente que cualquier ser humano. Hay supuestamente expertos que han escrito libros, psicólogos, consejeros, toda clase de personalidades e instituciones gubernamentales a veces que abogan por otro tipo de instrucción. Pero hermanos, no estoy diciendo que todos los días hay que pegarle a nuestros niños. Cuando, ¿verdad?, amerite la situación y cuando las palabras, la instrucción verbal no sea suficiente y empecemos a tener problemas y rebeldía y berrinches, desobediencia, mentiras y cosas por el estilo, hermanos. A veces los niños nos piden a gritos que los corrijamos y simplemente no lo queremos hacer, ¿verdad? Aún, hermanos, cuando la corrección y la disciplina son una demostración de amor y muy útiles, mucho, muy útiles en nuestro trabajo de criar correctamente a nuestros hijos, hay que considerar también algunas pautas, ¿verdad? Y la Biblia habla de estas pautas. La disciplina no es una forma de venganza hacia el niño. Hay padres que castigan porque el niño los ha avergonzado frente a las personas. En la casa, cuando no hay gente, ¿verdad? Los niños hacen y deshacen y le gritan a los padres y les hacen berrinche y hasta se les van a los golpes y los padres como si nada pasara. Ah, pero si hay una persona enfrente y los dejan en vergüenza, los ridiculizan, entonces los padres se encienden en ira, en furor y entonces sí se quieren dejar ir contra todo, con todo contra esos niños, ¿verdad? Pero hermanos, la disciplina no es venganza, ¿verdad? No es así como uno debe de aplicarla. Posiblemente el niño necesitará ser castigado, pero debemos preguntarnos, ¿lo estamos haciendo porque en realidad nos preocupa el niño o por desquitar nuestra frustración? Son cosas muy diferentes. El amor a nuestros hijos nos llevará a corregirles y en ocasiones a usar la varita, a disciplinar, pero no es para desquitarnos con ellos el coraje. No. Nunca castigue al niño en un arranque de ira descontrolada, ¿verdad? Es lógico que nos enojemos, por supuesto que sí, pero nosotros debemos controlar muy bien nuestras emociones a la hora de aplicar la disciplina a los hijos, ¿ok? Dice en Proverbios 19, verso 18, castiga a tu hijo entre tanto que hay esperanza. La Biblia dice castígalo, pero también dice, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Otras versiones traducen, corrige a tu hijo mientras hay esperanza, pero no te excedas hasta matarlo. ¿Sí? Corrige a tu hijo mientras aún puede ser corregido, pero no vayas a matarlo a causa del castigo, dice la Dios habla hoy. La Torre Samá dice, corrige a tu hijo, no pierdas las esperanzas, pero no llegue tu severidad hasta ocasionarle la muerte. Sí. Nunca, hermano o hermana, use su autoridad como un deseo de poder tampoco. No trate de dominar a los hijos solo para satisfacer un ego o para impresionar a las personas, porque también he visto esta situación en algunos casos. No, no lo haga así. Cuando establezcamos reglas o castiguemos a nuestros hijos, siempre debemos hacerlo como un acto de amor y por el bienestar de ellos. Porque te amo, mi hijo, mi hija, porque te amo con todo mi corazón y porque no quiero que el día de mañana te vaya mal y seas un hombre, una mujer necia. Por eso te corrijo. Y porque no me hiciste caso y porque te he hablado 2, 3 veces y porque has sido rebelde, mi hijo, mi hija, te voy a castigar, ¿verdad? Y hacerlo, hermano, y que el niño sepa que hay consecuencias y que para la próxima que le pase por la mente no obedecer o faltar el respeto a sus padres, sepa lo que va a suceder y para que ya no le queden ganas de seguir haciéndolo. Sí. Esto es bien, bien importante, mis hermanos. Hay mucho que aprender. Son cosas muy prácticas, cosas muy básicas y cosas de las cuales la escritura nos enseña. De hacer bien este trabajo, hermanos, depende el bienestar de nuestra familia y como decía al principio, pues va a redundar
en el progreso de la iglesia, en la madurez de la iglesia, vamos a poder ayudar a otros y vamos a elevar las posibilidades de que nuestros hijos el día de mañana sean buenos muchachos, buenas muchachas y sobre todo sean fieles a Dios. Que ellos sepan que los principios de la palabra de Dios son lo mejor para sus vidas, que ellos se mantengan, ¿verdad?, en la iglesia y que la iglesia crezca en ese aspecto también y que las almas de nuestros hijos puedan ser salvas. Necesitamos, hermanos, amar a nuestros hijos y amarlos de la manera que la palabra de Dios nos enseña.